Extendí mi mano con la palma hacia arriba, esperando. ¡Las llaves! Julián miró a Antonia. De mi único nieto. Soy Celeste, tengo 72 años. Dedicaba toda mi existencia a darlo todo por ellos. Comprendí en ese instante que para mi familia, yo era apenas una máquina dispensadora de dinero con patas. Lo que mi hija Antonia ignoraba es que hasta esas máquinas poseen un botón para anular cualquier transacción, y yo estaba dispuesta a pulsarlo con toda la determinación de mi ser. Esa mañana me había despertado aún antes del amanecer. La vivienda permanecía sumida en un silencio. Era ese silencio vasto y gélido que perdura cuando una queda en la viudez y los hijos han partido. Sin embargo, aquel día el silencio no me pesaba, al contrario, parecía cargado de promesas. Era la fecha, el bautizo de Tomás, mi nieto, mi más pura alegría, aquel pequeño fragmento de dicha que había llegado a nuestro hogar hacía medio año. Pasé una hora completa frente al espejo preparándome. Había adquirido un hermoso vestido color añil, de un tejido delicado, de esos que cuestan una fortuna, pero que uno compra sin reparos porque la ceremonia así lo exige. Arreglé mi cabello con esmero, disimulando las hebras grises, y me coloqué el collar de perlas que mi esposo, Ramón, ya fallecido, me obsequió al cumplir 30 años de matrimonio. Al observarme en el cristal, por primera vez en muchísimo tiempo me percibí elegante, me sentí valiosa. Hoy es un día especial, Celeste, me murmuré en voz alta para infundirme coraje. Hoy estarás junto a tu familia. Abandoné mi hogar con el corazón latiendo con intensidad. Había reservado un vehículo de alquiler con un conductor de confianza, pues no deseaba ponerme al volante y agitarme con el tránsito. Mientras el automóvil recorría las avenidas, iba repasando mentalmente todo lo que había organizado para aquella celebración. No había sido tarea pequeña. Cuando Antonia y su esposo Julián me anunciaron que deseaban bautizar al pequeño, se lamentaron de no contar con los fondos necesarios. Julián está siempre inmerso en empresas que nunca prosperan. Y mi hija, bueno, mi hija tiene un empleo, pero sus caprichos son demasiado costosos para lo que sus ingresos le permiten. Así que, como es habitual, mamá gallina acudió al rescate. No se inquieten, hijos, les dije hace 2 meses. Yo me ocupo del salón, del banquete y de los detalles para los invitados. Deseo que mi nieto tenga lo mejor del mundo. Aboné el salón de celebraciones más distinguido de la localidad, aquel que posee extensos jardines y hermosas fuentes de agua. Costeé el banquete para 150 comensales. Aunque inicialmente solo íbamos a ser 50, pero la lista de invitados de Julián comenzó a inflarse como la levadura. Son conexiones importantes, señora, me decía él con esa sonrisa suya que nunca logró parecerme sincera. Y yo, en mi candor, firmé las autorizaciones de pago. Cubrí incluso el importe del ropón del bautizo del pequeño, una pieza de lino importado cuyo valor superaba al de mi propio vestido. El vehículo me dejó frente a la parroquia de San Lucas. Había muchísima gente afuera, automóviles de lujo, personas elegantemente vestidas a quienes yo no reconocía en absoluto. Una leve timidez me invadió. ¿Quién es toda esta gente? Me pregunté, busqué rostros familiares, algún conocido, algún pariente distante, pero no divisé a nadie de mi círculo más cercano. ¡Qué extraño! Ascendí con esfuerzo los peldaños de piedra, pues mis rodillas ya no poseen la firmeza de antaño. Apoyándome en mi bastón de madera labrada, la música del órgano empezaba a filtrarse desde el interior. Llegaba justo en el momento preciso. Al alcanzar el pórtico, vi a mi hija. Antonia estaba deslumbrante. No podía negarlo. Llevaba un vestido color marfil y el cabello recogido con esmero. Tenía a Tomás en sus brazos. Julián estaba a su lado, conversando con viveza ante un grupo de hombres trajeados. Un sentimiento de orgullo me embargó. Aquella era mi descendencia. Me aproximé a ellos con una sonrisa amplia, dispuesta a darles un beso y entrar a la casa del Señor para la ceremonia. Antonia, mi amor, la llamé, alzando mi mano, ella se volvió. Su sonrisa se desvaneció en una fracción de segundo. No fue una mirada de recibimiento, sino una mirada de irritación, como si hubiera descubierto una mancha en su traje nuevo. Le dijo algo a Julián. Le entregó al pequeño y caminó rápidamente hacia mí, interponiéndose antes de que yo pudiera alcanzar la entrada principal. Mamá, ¿qué haces aquí?, me preguntó en un tono bajo, pero severo. Me quedé paralizada. ¿Cómo que qué hago aquí?, repliqué, desconcertada. Es el bautizo de Tomás.
soy su abuela. Antonia miró a su alrededor con nerviosismo, como si mi presencia la mortificara frente a toda esa multitud desconocida. Mamá, escucha, surgió un contratiempo con la organización, comenzó a explicar, cruzando los brazos. Y el templo es pequeño. Tuvimos que priorizar algunos asistentes. Priorizar. Repetí la palabra como si estuviera en otro idioma. Hija, soy tu madre, pagué la celebración. Compré el ropón que luce el pequeño ahora mismo. Lo sé, mamá, y te lo agradezco muchísimo, de verdad, dijo ella empleando ese tono condescendiente que se usa con los niños chicos o con los ancianos que ya no comprenden las cosas. Pero Julián invitó a sus socios, a gente sumamente influyente, personas con gran alcance, figuras políticas, gente que puede ayudarnos a escalar socialmente. Tú ya sabes cómo funciona esto. Sentí un nudo en el estómago, un nudo frío y tirante. ¿Me estás diciendo que no puedo entrar?, pregunté, sintiendo como mi voz comenzaba a temblar. Antonia suspiró, impaciente. No hay espacio, mamá. Los asientos están ya asignados. Mira, adentro está completo. Están los padres de Julián, sus socios, los inversionistas. No quedan sillas disponibles. Miré más allá de su hombro. Las puertas del templo estaban abiertas, vi a los padres de Julián sentados en la primera fila, con un aire de gran satisfacción. Ellos no habían contribuido con un solo peso para nada. Observé personas de pie al fondo, pero había lugar. ¿Puedo quedarme de pie en la parte trasera?, imploré. Por Dios, me estaba humillando, rogando por presenciar el bautismo de mi propio nieto. No, mamá, cortó ella, tajante. Se vería fuera de lugar. Además, luego en el banquete tampoco hay sitio asignado para ti. Las mesas están justas y organizadas por grupos afines. Tú no conoces a nadie. Te vas a sentir aburrida, te vas a sentir aislada y después te dolerá la cabeza y yo tendré que estar pendiente de ti. Es preferible que regreses a tu hogar a descansar. Sentí como si me hubieran abofeteado. No, una bofeteada habría dolido menos. Esto era un puñal clavado directamente en el corazón. 150 personas. 150 extraños que iban a degustar el banquete que costé, beber mis vinos y festejar con mi dinero, mientras a mí me echaban como a un can errante que se ha filtrado en una celebración privada. Las personas que ingresaban pasaban junto a mí, rozándome. Algunas me observaban con curiosidad, una anciana ataviada con sus mejores galas, inmóvil en el umbral con un rostro descompuesto. Escuché risas. Distinguí a Julián a lo lejos. Ni siquiera volvió la vista hacia mí. Estaba ocupado, secundando las ocurrencias de un hombre con un reloj de oro macizo. En ese instante, algo se quebró en mi interior. Pero no fue una ruptura estridente, fue silenciosa. Fue el sonido de la resignación desmoronándose tras años de soportar desaires, de perdonar olvidos, de excusar la mezquindad de Antonia, pensando, es que está agobiada, es que es inmadura. Miré a mi hija directamente a los ojos. Ella esperaba que yo llorara, que montara una escena o que, simplemente, bajara la cabeza y me marchara cabizbaja, como siempre había hecho. La buena Celeste, la abuela que todo lo disculpa. Respiré profundamente. El aire olía a perfumes costosos y a pura falsedad. Está bien, hija, le dije. Mi voz salió firme, sorprendentemente serena. Antonia pareció aliviada. Exhaló el aire que contenía. Y gracias por comprender, mamá. Eres un ángel. Mañana paso a visitarte y te cuento todos los detalles. Te llevaremos una porción del pastel. Me dio un beso fugaz en la mejilla, un beso que no llegó a rozar mi piel, un beso lanzado al aire. Se dio media vuelta y entró al templo. Las grandes puertas de madera se cerraron, dejando filtrar las primeras notas del Ave María. Me quedé allí, completamente sola, en el pórtico de piedra. El sol del mediodía incidía sobre mi rostro, pero yo sentía un gélido frío que me calaba hasta los huesos, mis pies me dolían dentro de los zapatos nuevos, mi espíritu estaba adolorido. Descendí los peldaños con lentitud. No lloré. Mis ojos estaban secos, áridos como un páramo. El conductor que me había traído ya no estaba, por supuesto. Tuve que caminar 2 manzanas hasta una avenida principal para poder tomar otro automóvil de alquiler. Durante el trayecto de retorno a mi hogar, no permití que la pena ocupara mis pensamientos.
La pena es un privilegio que no podía concederme en aquel instante. La pena paraliza, y yo necesitaba estar en movimiento. Comencé a hacer cálculos. Toda mi existencia he sido una mujer de negocios. Empecé vendiendo pasteles desde una cesta y terminé siendo propietaria de 3 panificadoras de gran escala y varios establecimientos comerciales en el centro de la ciudad. Quedé viuda siendo joven y levanté ese patrimonio yo sola. Mientras criaba a Antonia, ella nunca conoció lo que significaba levantarse a las 3 de la madrugada para amasar el pan. Ni lo que era enfrentarse a los proveedores, ni contar cada moneda para pagar el servicio eléctrico. Ella solo conoció instituciones educativas exclusivas, prendas de diseñador, viajes a la costa. Y quizás ese fue mi hierro. Le di todo servido. Crié a una persona inútil con aires de grandeza. Y Julián. Julián era un parásito con un diploma universitario que se había unido a ella porque olfateaba la herencia futura. Llegué a mi vivienda. Abrí la puerta y el silencio me recibió una vez más. Me descalcé en la entrada y dejé los zapatos abandonados justo allí. Me dirigí directamente a mi estudio. Es un cuarto reducido donde tengo mi antiguo escritorio, mi ordenador y mis archivos. Me senté en la silla de piel que había pertenecido a Ramón. Observé el reloj. Eran las 12:30 del mediodía. La ceremonia religiosa se prolongaría durante 1 hora y luego, el traslado al salón de eventos el Pabellón de Los Ángeles. La recepción estaba fijada para comenzar a las 2 de la tarde. Disponía de 1 hora y media. Busqué mi agenda personal de papel, esa antigua libreta de piel color negro que Antonia siempre me insistía en desechar porque todo, decía ella, está en el teléfono móvil. Pero en ese cuaderno se encontraban los contactos que realmente poseen valor. Busqué la letra R. Ruiz, licenciado Ruiz. Marqué el número. Sonó un par de veces. Y dígame, contestó una voz grave. Era sábado y el licenciado Ruiz seguramente estaría descansando o en la mesa con los suyos. El licenciado, soy Celeste, dije. Hubo una breve pausa. Ruiz ha gestionado mis asuntos financieros durante 25 años. Me conoce más que cualquiera. Sabe que si lo llamo un sábado a esta hora, no es para intercambiar saludos. Doña Celeste, qué agradable oírla. ¿Ocurrió algo? Creí que estaría en el bautismo de su nieto. Hubo un cambio en los planes, licenciado. No estoy en el bautizo. Me encuentro en mi residencia y necesito realizar algunas gestiones con urgencia. Para servirla, doña Celeste, usted ordene. Requiero que anule la orden de pago del salón de eventos, la transferencia mayor, la correspondiente al saldo total del banquete. Percibí el silencio al otro extremo de la línea. Ruiz carraspeó. Doña Celeste, esa transacción es por una suma muy considerable. Si la revoco ahora, van a enfrentar una situación grave en el salón. Es muy probable que suspendan el servicio del banquete. Exactamente, licenciado. Eso es lo que deseo. Pero doña Celeste, ¿está completamente segura? Es el bautismo de su nieto. Están los invitados, los familiares. No hay familiares allí, Ruiz. Solo hay 150 desconocidos y 2 personas desagradecidas. Escúcheme con atención. Anule la transferencia del salón. Anule también el pago a la coordinadora de eventos que contrataron para la ornamentación y la música. Deseo que todas las tarjetas de crédito adicionales que mi hija posee a mi nombre queden bloqueadas en este mismo instante, absolutamente todas. ¿Comprendido? Lo ejecutaré desde la aplicación del banco inmediatamente. ¿Requiere algo más? Sí. ¿Recuerda el establecimiento comercial de la avenida principal? Aquel que Julián utiliza como oficina para su consultoría. Sí, por supuesto. El acuerdo de comodato está a mi nombre. Él solo lo usa en calidad de préstamo. Necesito que redacte una notificación de desocupación, que la tenga preparada para el lunes al iniciar la jornada. Se terminó el préstamo. Si desea un espacio para su oficina, que lo pague. Doña Celeste. Esto es declarar las hostilidades, dijo Ruiz con un tono que mezclaba inquietud y, me pareció detectar, un leve asomo de respeto. No, licenciado, no son hostilidades, es educación. Estoy impartiendo la lección que debí enseñarles hace 20 años. Ah, y un asunto más, llame al director del salón de eventos.
Usted lo conoce. Es contacto suyo. Sí, Gustavo. Indíquele que el desembolso no se efectuará, que la titular de la cuenta, es decir, yo, no autoriza el pago. Que si desean cobrar, que le cobren a los anfitriones, al señor Julián y a la señora Antonia. Dígale que lo haga en este mismo momento, antes de que comiencen a servir los aperitivos. Lo contacto ahora mismo, doña Celeste. ¿Se encuentra usted bien? Observé por la ventana. El cielo estaba despejado, radiante. Me quité el collar de perlas y lo deposité sobre el escritorio. Sentí la nuca más aliviada. Mejor que nunca, Ruiz. Mejor que nunca. Proceda. Colgué el teléfono. Me recliné en el asiento y cerré los ojos, imaginé la escena. Imaginé a los 150 invitados arribando al pabellón de Los Ángeles. Imaginé al personal de servicio detenido, con los brazos cruzados. Imaginé la expresión del director acercándose a Julián con la factura en la mano. Mi corazón, que momentos antes se contraía como una pasa, comenzó a latir con una cadencia nueva, vigorosa y firme. Me levanté y me dirigí a la cocina. Preparé un café bien concentrado, como a mí me agrada. Saqué unas galletas de la despensa. Me senté en la mesa de mi cocina, sola, pero ya no me sentía marginada, me sentía dueña de mi destino. Había transcurrido años siendo la sombra que provee, la anciana que firma las autorizaciones de pago y calla para no causar incomodidad. Había permitido que me faltaran el respeto a la cara, creyendo que eso era el amor de una madre. Pero el amor de madre no es ser un felpudo donde se limpian los zapatos. El amor también significa poner límites. Y claro que iba a establecerlos. Mi teléfono móvil sonó. Era un mensaje en la aplicación de mensajería. Lo abrí. Era una fotografía en el grupo familiar, enviada por una prima distante que ignoraba que yo no me encontraba allí. En la imagen aparecían Antonia y Julián brindando con copas de champaña, sonriendo como si fueran los triunfadores del día. Debajo de la fotografía decía, «Qué celebración tan magnífica, gracias por todo». Observé la hora. Eran las 2:15 de la tarde. El teléfono fijo de mi hogar comenzó a sonar. Luego, mi dispositivo móvil. En la pantalla apareció la imagen de Antonia. Hija llamando. Dejé que sonara 1, 2, 3, 4 veces. El tono de llamada se fundía con el aroma del café recién preparado. No respondí, volvió a sonar. Esta vez era Julián. Tampoco atendí. Luego sonó nuevamente. Antonia otra vez. Tomé el móvil, lo puse en modo silencio y lo dejé boca abajo sobre la mesa. Di un sorbo a mi café. Estaba exquisito, con la cantidad exacta de dulzor. Me figuré el caos que debía estar estallando en el salón, la vergüenza, la humillación pública que ellos tanto deseaban ahorrarme a mí, ahora se desplomaría sobre ellos multiplicada por 150. No hay lugar para ti, mamá. Esas palabras resonaban en mi mente. Tenían razón. No había lugar para mí en esa existencia de apariencias y engaño que ellos habían construido. Pero en mi vida, en mi realidad, yo era la soberana del tablero y acababa de ejecutar el jaque mate. Terminé mi café con tranquilidad, me dirigí a mi dormitorio, me quité el vestido de ceremonia y me puse mi bata de estar favorita, aquella de algodón suave y desgastado. Me sentía cómoda, me sentía auténtica. El teléfono fijo seguía sonando de manera intermitente, como un clamor desesperado proveniente de la distancia. Lo desconecté de la toma de pared. Me aproximé a la ventana de mi habitación que da a la calle. Vi pasar a un vecino paseando a su perro. Todo parecía normal en el exterior, pero yo sabía que al otro lado de la ciudad, en un salón lujoso, el universo de mi hija se estaba viniendo abajo, y lo más terrible, o lo más justo, es que esto apenas era el inicio. Mañana sería domingo. Mañana vendrían a exigir explicaciones, a gritar o quizás a pedir prestado dinero para cubrir la deuda del salón. Pero mañana se encontrarían con una Celeste diferente. La Celeste que edificó un patrimonio desde la nada. Había despertado de su letargo. Me acosté en mi lecho para descansar un poco. Necesitaba reponerme. Mañana prometía ser una jornada sumamente ocupada. Cerré los ojos y, por primera vez en muchísimo tiempo, me dormí con una leve sonrisa en los labios, sabiendo que el teléfono silenciado en la cocina estaba colmado de mensajes desesperados que yo leería cuando a mí
en mi soberana voluntad, me apeteciera. Ellos deseaban exclusividad. Pues bien, ahora poseían un inconveniente exclusivamente para ellos. Descansé como no lo había hecho desde hacía años, sin necesidad de pastillas, sin revolcarme en el lecho, angustiada por si a Antonia le alcanzaba para la cuota del vehículo o si Julián había logrado concretar ese negocio ilusorio del que tanto hablaba. Dormí con la serenidad de quien finalmente ha liberado un peso enorme que no le pertenecía cargar. Cuando abrí los ojos, la luz del domingo se filtraba suave a través de las cortinas. Mi reloj interno me despertó a las 6 de la mañana, costumbre de antigua panadera que nunca se abandona, aunque ya no tenga que trabajar la masa. La vivienda estaba sumida en un silencio total, pero esta vez no se percibía como un vacío, sino como una limpieza. Me levanté, me coloqué mis zapatillas y me dirigí directamente a la cocina. Volví a conectar el teléfono fijo que había desconectado la tarde previa. Casi de inmediato, la luz roja del contestador automático comenzó a parpadear de forma frenética. Tenía 22 mensajes nuevos. Miré mi teléfono móvil, que seguía boca abajo sobre la mesa. 53 llamadas perdidas, cientos de mensajes en la aplicación de mensajería. Preparé una infusión de manzanilla endulzada con miel, con toda la tranquilidad del mundo. Me senté en mi sillón predilecto, me ajusté las gafas y decidí que había llegado el momento de evaluar los estragos. No con temor, sino con la curiosidad de una científica que observa cómo reaccionan los insectos cuando les retiras la fuente de dulzor. El primer mensaje de voz era de las 2:45 de la tarde del día anterior. Era Antonia. Mamá, ¿qué ocurre? El director afirma que el método de pago fue rechazado. Estamos en pleno brindis. Contesta. Me estás haciendo pasar una vergüenza espantosa. El segundo mensaje, de las 3:10 de la tarde, era de Julián. Su voz temblaba de ira contenida, esa fingida cortesía que emplea cuando pretende manipularme. Celeste, seguramente es un fallo del banco. Por favor, llama a Ruiz inmediatamente. Están reteniendo los platos principales. Mis asociados están preguntando qué sucede. Esto es sumamente grave, Celeste. Para las 4 de la tarde, los mensajes ya no mostraban educación. Eres una persona despiadada. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Tuvimos que hacer una recolecta entre los padrinos para cubrir el costo del vino servido. La gente está marchándose. Me has arruinado la vida, gritaba Antonia. Y de fondo se escuchaba el llanto de Tomás, mi pobre nieto, que seguramente estaba absorbiendo toda esa energía nociva. Escuché uno por uno, gritos, lamentos, amenazas sin sentido de llevarme a juicio, como si pudieran demandarme por lo que es mi propio patrimonio, y finalmente, el silencio de la derrota, cerca de la medianoche. Sonreí, un sorbo de té y una sonrisa, pero no me detuve allí. Necesitaba conocer con precisión en qué terreno me encontraba. Me dirigí a mi estudio, ese pequeño santuario donde guardo los documentos que Antonia nunca se tomó la molestia de revisar porque le resultaban tediosos. Saqué la carpeta azul, la carpeta de propiedades y garantías. Durante años, cada vez que ellos tenían un deseo o una necesidad apremiante, yo firmaba. Pero mi difunto Ramón, que en paz descanse, siempre me enseñó una cosa: Celeste, ayuda a tu familia, pero nunca te quedes sin tu propio refugio. Que los documentos hablen por sí solos. Comencé a revisar los papeles, redescubriendo la autoridad que había olvidado que poseía. Primero, la vivienda donde residen, una hermosa casa en una urbanización privada. Antonia siempre dice, mi hogar, mi jardín. Pero allí estaba la escritura de propiedad, la casa está registrada a mi nombre. Se la cedí para su uso mediante un acuerdo de comodato sin costo, mientras la situación financiera de la joven pareja mejoraba. Eso fue hace 8 años. Nunca mejoró porque nunca tuvieron la necesidad de que mejorara. Segundo, el automóvil de Julián. Ese vehículo último modelo del que alardea como símbolo de su éxito profesional. Yo cubrí el pago inicial y las cuotas mensuales se descuentan automáticamente de mi cuenta de ahorros bajo el concepto: aporte para transporte de los nietos. Tercero, las tarjetas de crédito. Accedí a la banca en línea desde mi ordenador. Me coloqué las gafas para distinguir claramente los números, la extensión de tarjeta que le entregué a Antonia para emergencias relacionadas con el bebé. Tenía cargos de spas, boutiques de ropa de alta costura, restaurantes de sushi gourmet. ¿Y qué es esto?
Una tienda especializada en artículos de golf. Julián ni siquiera practica golf. Sentí una punzada en el pecho. No era dolor, era humillación. Humillación por mi propia persona. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo había permitido que me subestimaran de esa forma durante tanto tiempo? Me levanté y caminé hacia el espejo de cuerpo entero que tengo en el corredor. Me observé. Vi a una mujer de 72 años. Vi las arrugas en mi rostro, el mapa de una vida de trabajo. Vi mis manos, que aunque ahora lucen un cuidado estético, aún conservan la fortaleza de quien cargó costales de harina de 50 kilos. Te han subestimado, Celeste. Le dije a mi reflejo. Te han tratado como a un mueble anticuado que produce dinero. Piensan que eres frágil porque eres dadivosa. Pero olvidaron de quien heredaron la determinación. Recordé cuando Ramón y yo comenzamos. No poseíamos nada. Dormíamos sobre un colchón en el suelo, en la trastienda de la primera panadería. Cuando quedé encinta de Antonia, trabajé hasta el mismo día del alumbramiento. Rompí aguas atendiendo a un cliente y 3 días después ya estaba nuevamente en la caja registradora, con Antonia en un Moisés junto al horno. Yo edifiqué este patrimonio con esfuerzo, con lágrimas, con astucia. Negocié con proveedores implacables que deseaban verme fracasar por ser mujer. Sobreviví a crisis financieras, a devaluaciones monetarias, a la competencia sin escrúpulos. Y ahora, un yerno con aires de superioridad y una hija consentida me decían que no había lugar para mí. La indignación se transformó en estrategia. Una calma fría, calculadora, se apoderó de mí. Era la misma sensación que experimentaba antes de concretar un negocio de gran magnitud. Mi mente se despejó. Regresé al escritorio. Tomé una hoja de papel en blanco y una pluma. Comencé a elaborar una lista. No una lista de compras, sino una lista de rectificaciones. La vivienda. Disponen de 30 días para desalojar o comenzar a abonar un alquiler acorde al valor del mercado. El automóvil se devuelve mañana mismo o se reportará como sustraído. La consultoría de Julián. Desocupación inmediata del local comercial. La herencia. Contactar al notario el lunes para modificar el testamento. Al anotar la palabra herencia, me detuve. Era un paso drástico dejar a mi única hija fuera de él. Pero luego recordé su mirada el día anterior, esa mirada de desdén. Priorizamos a personas influyentes, me dijo. Pues bien, ahora yo iba a priorizar mi propia dignidad. El timbre de la entrada sonó. No fue un timbrazo normal. Fue un timbrazo largo, insistente, seguido de golpes contra la puerta. Mamá, abre. Sabemos que estás dentro, era la voz de Antonia. Miré el reloj. Las 11 de la mañana. Se habían demorado más de lo que suponía. Probablemente se quedaron dormidos por la resaca o discutiendo entre ellos. No me apresuré. Cerré mi carpeta de documentos con serenidad, me acomodé la bata, fui a la cocina, coloqué nuevamente la tetera al fuego y solo entonces caminé hacia la entrada. Abrí la puerta. Ahí estaban. Antonia tenía los ojos inflamados, el maquillaje del día anterior aún le manchaba las mejillas. Julián estaba detrás, con la ropa ajada, sin afeitar, con una expresión de furia contenida. No traían al pequeño. ¿Se puede saber qué se te ocurrió?, gritó Antonia antes de entrar, empujando la puerta. Y nos avergonzaste públicamente. Tuvimos que dejar el reloj de Julián en prenda, el reloj que le obsequiaron sus progenitores. Buenos días para ustedes también, queridos, dije con un tono suave que contrastaba con sus vociferaciones. Me aparté para permitirles el paso. Pasen. La infusión está casi lista. Ellos entraron como una ráfaga, saturando mi hogar con su energía caótica y exigente. Se dirigieron directamente a la sala. Julián se dejó caer en el sofá, apoyando los pies calzados sobre la mesita auxiliar, como solía hacer. Retira los pies, Julián, dije. Él me miró con asombro. ¿Qué? Que retires los pies de mi mesa. Es caoba, se marca. Julián soltó una risa nerviosa, incrédula, pero bajó los pies lentamente, observándome como si me hubiera brotado una segunda cabeza. Antonia estaba caminando de un extremo a otro, gesticulando con las manos. Mamá, no cambies el tema, tienes que solucionar esto. Gustavo, el del salón, nos dio plazo hasta mañana, lunes al mediodía,
para liquidar el total o procederá legalmente. Son casi 10,000, mamá. 10,000. Debes hacernos una transferencia ahora mismo y además tendrás que cubrir una compensación por los perjuicios emocionales que nos ocasionaste ante los invitados. Me senté en mi sillón, cruzando las piernas, y los observé. Realmente creían que esto era un arranque caprichoso de mi parte. Creían que yo estaba resentida, que iba a llorar, que ellos me recriminarían un poco y luego yo sacaría mi talonario para comprar su indulgencia. No voy a pagar ni un centavo, Antonia, dije. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el leve zumbido del refrigerador desde la cocina. ¿Cómo que no vas a pagar?, preguntó Julián inclinándose hacia adelante con ese tono agresivo que emplea cuando cree que tiene el dominio. Celeste, seamos racionales. Usted se comprometió. Existe un acuerdo verbal. Y el acuerdo era para el bautismo de mi nieto, respondí mirándolo fijamente a los ojos. Un evento familiar. Pero ayer me dejaron muy claro que no era un evento familiar, sino una reunión de negocios y de conexiones sociales. Y yo no financio los negocios de nadie, Julián, mucho menos los suyos, que nunca generan beneficio alguno. Julián enrojeció como un tomate. Se levantó de golpe. Cuidado con lo que dice, Celeste. Usted no sabe nada de los negocios contemporáneos. Mis contactos son de alto nivel. Tus contactos son parásitos con trajes costosos. Igual que tú, solté. La frase salió disparada, precisa, letal. Antonia emitió un grito ahogado. Mamá, no le hables así a mi esposo. Estás senil, eso es lo que ocurre. Te estás enloqueciendo por la vejez. Quizás, dije, encogiéndome de hombros. Y dicen que los años traen sabiduría, pero a veces traen lucidez. Y ayer en el pórtico de ese templo, vi todo con suma claridad. Me dijeron que no había lugar para mí, que era un estorbo, que mi presencia no era estética para sus fotografías de la red social. Mamá, no fue así, intentó suavizar Antonia, al ver que la estrategia del ataque no funcionaba. Cambió instantáneamente al papel de víctima. Solo deseábamos que todo resultara impecable. Compréndenos. Estamos bajo mucha presión. Lo comprendo a la perfección, hija. Deseaban la celebración perfecta con el dinero de la madre imperfecta. Querían el lujo, pero sin la anciana que lo costea. Pues bien, deseo concedido. La anciana se retiró y su dinero se retiró con ella. Me puse de pie. Fui al estudio y traje la carpeta azul. La dejé caer sobre la mesa auxiliar, el sonido seco del impacto resonó en la sala. ¿Qué es esto?, preguntó Antonia mirando la carpeta con aprensión. Esa es la realidad, Antonia, tu realidad. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Y esta es la escritura de propiedad de la vivienda donde residen. Como bien saben, es mía. Mañana lunes, mi abogado iniciará el proceso para finalizar el contrato de comodato. Disponen de un mes para desalojar o firmar un contrato de alquiler. La renta mensual será de 2,000, que es el valor promedio en esa área. Antonia palideció. Tuvo que sujetarse del respaldo del sofá para no desplomarse. ¿Nos estás arrojando a la calle con un bebé? Es tu nieto. No los arrojo a la calle. Tienen un techo. Solo que ahora deberán pagarlo como cualquier adulto responsable. Y en cuanto a mi nieto, no te inquietes. Si ustedes no pueden proporcionar un techo para él, yo con mucho gusto solicitaré su custodia temporal para que no carezca de nada, porque a él sí lo amo, a él sí lo resguardaré. Pero a ustedes dos se les terminó el tiempo de gracia. Julián estaba temblando, ya no de rabia, sino de puro temor. Sabía que sin mi vivienda y sin mi patrimonio, su castillo de naipes se derrumbaría en 2 segundos. Celeste, por favor, no podemos costear ese alquiler. Usted sabe que mis iniciativas están en etapa de desarrollo. Requiero más tiempo. Se te agotó el tiempo, Julián. Tuviste 8 años y, por cierto, saqué otro documento. Requiero las llaves del vehículo. Ahora mismo. ¿Qué? Es mi automóvil, gritó él. No, Julián, revisa los papeles. Es mi automóvil. Yo lo adquirí. Yo pago la póliza del seguro. Yo cubro los impuestos. Tú solo lo manejas. Y dado que te agrada dejar a tu suegra en la calle,
creo que te vendrá bien caminar un poco. Es beneficioso para la salud y para cultivar la humildad. Extendí mi mano con la palma hacia arriba, esperando. En las llaves. Julián miró a Antonia. Antonia miraba el suelo, sollozando en silencio. Pero no era un llanto de remordimiento, era un llanto de frustración. Se daba cuenta de que la gallina de los huevos de oro no solo había dejado de producirlos, sino que se había transformado en un águila y les estaba arrancando los ojos. «Y no te voy a dar nada», gritó Julián en un último intento de masculinidad herida. «Y esto es un hurto. Voy a llamar a las autoridades». «Adelante», dije, señalando el teléfono. «Llámales. Tengo todas las facturas a mi nombre. Tengo los documentos de propiedad. Cuando lleguen las autoridades, lo único que van a presenciar es a un hombre en sus años de vigor intentando apropiarse de los bienes de una anciana. ¿Quién crees que saldrá perdiendo, Julián?» Julián apretó los puños. Su rostro se distorsionó en una mueca de odio. Por un instante, sentí temor. Era un hombre más joven y corpulento, y yo una mujer mayor. Dio un paso hacia mí. «Usted es una vieja maldita», susurró entre dientes. En ese momento, mi instinto de supervivencia, ese que forjé en los mercados lidiando con ladrones y estafadores, se activó. No retrocedí. Me erguí a mi máxima estatura, levanté la barbilla y lo miré con una frialdad que helaba la sangre. «Atrévete», le dije en voz baja. «Atrévete a tocarme un cabello, Julián, y te juro por la memoria de mi esposo que no solo te despojo de la vivienda y el automóvil, te hago encarcelar y me aseguro de que no vuelvas a ver la luz del sol en esta ciudad». Tomé el teléfono con una mano que, para mi sorpresa, estaba firme como la roca sobre la que había cimentado mi primer negocio. El peso del aparato parecía insignificante comparado con el peso de los años de silencio que estaba a punto de romper. Busqué, no en la lista de contactos recientes, sino en esa sección profunda y polvorienta de la memoria del dispositivo, donde duermen los números que marcan las encrucijadas de una vida. Allí estaban, bajo el sencillo nombre de Las Leonas. No éramos un club, ni una sociedad, éramos un pacto tallado a fuego en los días en los que ser mujer emprendedora era un acto de rebeldía pura. Sofía, con sus manos siempre manchadas de grasa y su ingenio para arreglar cualquier máquina rota. Isabel, cuya elegancia afilada como una tijera de sastre ocultaba una mente financiera despiadadamente brillante. Y yo. Celeste, con el orgullo de quien sabe que el pan más humilde, si está hecho con dedicación, puede alimentar un imperio. La historia nos había juntado en los muelles, en los años en los que el eco de nuestros tacones sobre el adoquín competía con los gritos de los estibadores. Ellas fueron mi red cuando enviudé, el muro contra el que me apoyé para no derrumbarme mientras criaba a Antonia y salvaba las panaderías. Juntas, habíamos bailado sobre la cuerda floja de las deudas, nos habíamos prestado dinero sin papeles, solo con la palabra y una mirada. Y nos habíamos protegido de hombres cuyas sonrisas eran más traicioneras que sus contratos. La vida, con su tendencia a la dispersión, nos había llevado por caminos distintos. Sofía a expandir su taller mecánico, Isabel a viajar por el mundo comprando telas. Y yo a la soledad dorada de una madre que creía que su misión era allanar el camino. Pero algunos pactos no prescriben. Algunas llamadas no necesitan prefacios. Antes de marcar, mis ojos se posaron en la fotografía enmarcada sobre mi escritorio, las tres, jóvenes, con el pelo al viento y los brazos entrelazados, frente al local de mi primera panadería, el horno de la abuela. La sonrisa de entonces no era la de la inocencia, sino la de la conquista. Respiré hondo, sintiendo el aire llenar mis pulmones no con la pesadez del pasado, sino con la electricidad de un futuro por escribir. Y marqué. No hubo saludo. Al segundo tono, la voz de Sofía, áspera y cálida como el aserrín, atravesó la línea. Celeste. Tenía el presentimiento de que sonarías esta semana. Se me oxidó el juego de llaves inglesas esperando. No preguntó qué pasó. En nuestro código, una llamada así solo significaba una cosa: línea de batalla trazada. Necesito un consejo de hierro y un café cargado, dije, y en mis palabras no había un ápice de súplica, solo la certeza de quien convoca a sus generales. En mi casa, en una hora. Trae a Isabel. Colgué y, casi de inmediato, mi pantalla se iluminó con el mensaje de Isabel, tan preciso como sus cortes: el jet lag de Yakarta se cura con problemas serios. Llego con los pasteles de crema que te gustan y los documentos que necesitas. ¿Algo más? Respondí, sí.
Trae tu astucia vieja. Vamos a jugar al ajedrez con las piezas de alguien más, y no pienso perder. Una calma estratégica, densa y poderosa, se asentó en mí. Miré por la ventana. La tarde empezaba a declinar, pintando el cielo con los mismos tonos de púrpura y oro que tenía el vestido que llevé el día que inauguré mi tercer local. Al otro lado de la ciudad, en esa casa de paredes que pronto dejarían de ser un regalo, Antonia y Julián debían estar sumidos en el pánico o urdiendo una venganza miope. Creerían que su arma era mi amor por Tomás, o mi supuesta debilidad de abuela. Subestimaban el tipo de amor que una leona es capaz de profesar, un amor que no se ahoga en la indulgencia, sino que se fortifica en la defensa feroz de lo que es justo. Mi lucha ya no era solo por recuperar mi lugar, ni siquiera por cobrar una deuda de respeto. Era por reescribir la herencia que recibiría mi nieto. No quería que Tomás aprendiera que la familia es un pozo sin fondo del que se toma, sino un árbol fuerte cuyas raíces, honestidad, trabajo, lealtad, deben regarse y protegerse. Aun cuando eso signifique podar las ramas envenenadas. Me levanté, caminé hacia el recibidor y coloqué las llaves del coche de Julián en un gancho, junto a mis llaves viejas. Un símbolo más de que lo prestado había sido reclamado. Después, abrí la carpeta azul no para revisar números, sino para estudiar el mapa de mi próximo territorio, los nombres de mis abogados de confianza, los detalles de los fondos fiduciarios que podía crear para Tomás. Las propiedades que podía poner a producir para asegurar que mi legado fuera un cimiento, no un botín. El timbre de la puerta sonó, no con la intrusión ansiosa de horas antes, sino con una cadencia familiar y firme. 2 toques cortos, una pausa, un toque largo. El código de las leonas. Al abrir, allí estaban. Sofía, con sus jeans manchados y una caja de herramientas en una mano, Isabel, impecable con un traje pantalón color crema y una carpeta de cuero más fina que la mía. Sus rostros, marcados por el tiempo y la sabiduría, no mostraron lástima ni sorpresa. Solo reconocimiento, y el brillo frío y afilado de la complicidad. Pues, capitana, dijo Sofía, entrando y dejando su caja en el suelo con un ruido metálico satisfactorio. Cuéntanos dónde está el tornillo flojo para apretarlo. Isabel me pasó un brazo por los hombros, su perfume a jazmín y tinta fresca envolviéndome. El pastel de crema está en la cocina. Los documentos, aquí. Y la estrategia, la armamos entre las 3. Cerré la puerta, y el sonido del pestillo al caer resonó no como un cierre, sino como una apertura. La partida definitiva comenzaba ahora, no en la iglesia, ni en el salón de fiestas, sino aquí, en la mesa de mi cocina, entre el aroma del café recién hecho y el peso sólido de una amistad inquebrantable. Miré a mis amigas, a mis hermanas de 1000 batallas, y supe con una certeza que traspasaba los huesos, esta guerra no la libraría desde la trinchera de las víctimas, sino desde el centro de mando. Y mientras Isabel desplegaba los primeros papeles y Sofía servía el café en 3 tazas viejas y queridas, comprendí que el jaque mate más elegante no es el que elimina al rey, sino el que redefine por completo el tablero. Y nosotras, las leonas, éramos maestras en redefinir realidades.